¿Eres un capitalista? O sea, ¿quieres decir que posees tierras agrícolas, maquinaria, fábricas, materias primas o tecnología? O sea, muchas, lo suficiente como para vivir de ello y además dar trabajo a miles de personas. Si no eres poseedor de los medios de producción, entonces no eres capitalista, sino que eres un obrero que defiende el sistema del capitalismo. En el caso de que seas poseedor de medios de producción, se entiende que defiendas el capitalismo, pues este protege tus privilegios. De lo contrario, solamente estás defendiendo el sistema que lo más seguro es que te oprima a ti. Pero, tomando en cuenta la posibilidad de que quizás sí seas un capitalista, entonces promueves un sistema que te beneficia a ti, pero que deja en la pobreza, en la miseria y en el sufrimiento total a millones de personas de manera injusta, ya que en este planeta no es lo que hacen falta no son los recursos, sino distribuirlos de una manera equitativa. O sea que hay un montón de recursos, pero los tienen poquitas personas. Cuéntame, ¿eres capitalista? ¿O solamente defiendes este sistema económico? Ay, por cierto, de la misma manera, trabajar en empresas capitalistas no te convierte en un capitalista. De hecho, eres un obrero y ya dependerá de ti si eres un obrero que defiende el sistema que te oprime o un obrero que, a pesar de que tiene que trabajar porque tiene que sobrevivir, pues habla en contra del sistema, lo cuestiona y promueve pues algunas opciones más humanas, ¿verdad? Más equitativas, más basadas en el cooperativismo voluntario y en el amor al prójimo. El Estado, en definitiva, cuando te cobra impuestos altos para redistribuirlo, lo que está haciendo es quitarte frutos de tu trabajo, de tu esfuerzo, para dárselo a otros. Y ellos le quitan a unos para darles a otros y hacen como que ellos fueran los generosos. Y la gente se equivoca al pensar que el político es el que le está dando algo, porque no es el político se lo está quitando a otro, no está asumiendo ningún costo. Incluso cuando reparten una parte de eso que están distribuyendo, se lo dan a sus redes de poder y se lo quedan ellos, ¿no? En sus privilegios. Entonces, es muy interesante esta discusión porque también cuestiona cómo funciona la democracia cuando los políticos prometiendo beneficios salen elegidos, porque los beneficios no los pagan ellos de su bolsillo, los pagan otros ciudadanos los que les quitan, ¿cierto?, de su esfuerzo los frutos para terminar comprando votos. Y eso es algo muy peligroso que cuando se entiende bien economía te da también una noción del problema moral involucrado, que es esto de confiscarle la propiedad a terceros para que unos puedan estar en el poder dándole a otros. Al final también muchas veces son asistencias que ni siquiera les permiten pararse sobre sus propios pies y salir adelante. ¿Eres comunista? Soy comunista. Soy comunista. Você é comunista? Are you a communist? Bist du Kommunist? Comunista vai. Är du kommunist? Entonces organízate. Through the ideas of Marxism and internationalism. Podemos sentar las bases de un cambio radical en la sociedad. Kapitalismen må væltes. Für eine revolutionäre Veränderung. Against all forms of exploitation and oppression. Pelos direitos dos trabalhadores e dos estudantes. Students and workers, unite and fight! I diritti LGBT e delle donne. Against every form of racism. Mot klimatförändring. ¿Por qué no eres comunista? Porque creo en la libertad. El comunismo es liberticida. El comunismo supone que necesitamos una autoridad centralizada que digite la vida de las personas para conseguir un valor llamado igualdad. Yo prefiero la libertad y estoy seguro de que la libertad solamente puede congeniar con la igualdad ante la ley. Es decir, el tope de igualdad al cual podemos llegar para seguir siendo libres es el reconocimiento por parte del Estado de que todos nos debemos sujetar a las mismas normas. Me gusta mucho la manera como lo planteas porque aparte me hizo pensar que justo el concepto de libertad que domina ahorita este dominio público es el que menos implica una libertad real. Total. Porque como dices, es el que casi te condena a una vida vegetativa. Porque tú solo vives ideológica y metafísicamente el sueño de la libertad, pero como en el mundo no puedes hacer absolutamente nada, solo te funciona como placebo. Como si soy libre, puedo hacer lo que yo quiera, nadie me limita nada. No tengo acceso a nada. En el mundo real no puedo ejercer ninguno de mis deseos, ninguna de mis acciones, pero sueño con ser libre y me dicen que soy libre y el Estado no me prohíbe
prohíbe nada. Además no puedo acceder a ello, pero no me prohíbe nada. Y no me esfuerzo nada. Pudiera ser presidente de Estados Unidos, pero no quiero, ¿no? Mira. Y me cuento a mí mismo la historia de que no quiero, entonces pues podría, pero no quiero. Te digo una frase así de remate, me dijo una vez un profesor en la facultad, me dice, ¿sabes qué, Nahuel? Un día estamos teniendo este debate en la facultad. Ser de derecha es muy fácil, me dijo. Sí, pues claro. No te exige nada, ni intelectualmente, ni laboralmente, ni estéticamente. O sea, no hay un compromiso con algo del desarrollo humano que me parece que hoy es muy mainstream. Es muy, la gente no quiere estar siendo demandada y exigida por grandes discursos políticos. Que mira, que Huelga en el sector automotriz en Estados Unidos. El poderoso sindicato United Auto Workers anunció el inicio de un paro en 3 plantas del país, al no llegar a un acuerdo sobre nuevos convenios colectivos con Ford, General Motors y Stellantis, que controla a Chrysler. Tonight, for the first time in our history, we will strike all... Esta noche, por primera vez en la historia, pararemos en las 3 grandes al mismo tiempo. Usamos una nueva estrategia. Seleccionamos instalaciones locales o unidades para ir a huelga. or units to stand up and go on strike. This strategy will keep the company... La estrategia confundirá a las compañías, les dará a nuestros negociadores nacionales la máxima ventaja y flexibilidad. Si tenemos que parar todo, lo haremos. Todo está sobre la mesa. Everything is on the table. El malvado comunismo. Oigo el nombre y tiemblo. Mufasa. Uy, otra vez. Mufasa. Uy, Mufasa, Mufasa, Mufasa. Ay, qué miedo. Estoy rodeado de tontos. Los medios de comunicación masiva han tenido desde siempre, desde que existen, un papel inigualable, un poder inigualable en cómo la gente percibe las cosas, ¿no? En las opiniones, etc. Y hacerle mala propaganda al comunismo, la verdad, no es nada nuevo. Huele a la Guerra Fría. No son pocas las películas y series que presentan al comunismo como un terrible enemigo que amenaza la libertad de la gran nación elegida por Dios, Estados Unidos. Pero, por ejemplo, Rocky IV o Rambo son de los ejemplos más famosos. Ahora, es crucial que nos preguntemos quiénes se benefician de esta narrativa. Narrativa que, por cierto, fue muy efectiva, y es por eso que hoy en día tienes a un montón de gente relacionando al comunismo con lo peor de la humanidad. La Guerra Fría no solo fue un conflicto ideológico, sino también por el control. Fue una lucha por la influencia global y económica entre las naciones capitalistas lideradas por Estados Unidos y la Unión Soviética. Pintar el comunismo como una amenaza existencial no solamente servía para unificar a las naciones bajo una bandera de anticomunismo, sino para proteger sus intereses geopolíticos. ¿Cuánto de lo que creen saber de comunismo se basa en representaciones justas y cuánto en representaciones exageradas, ficticias, sensacionalistas, vaya? Hay que dejar de ver esas cosas como simples películas o entretenimiento y verlas como lo que son: propaganda capitalista. Ahora, en México estamos viendo una fuerte tendencia a hablar mal del comunismo otra vez, en cierta televisora en particular. Y aquí es donde vale la pena preguntarnos, ¿a quién, de nuevo, le beneficia esta narrativa? ¿A quién le convendría hablar mal de un sistema que elimina las clases sociales? Por lo tanto, elimina la posibilidad de explotar a miles de trabajadores y hasta de venderle cosas a la clase obrera 3 veces su precio por los intereses. Ah, sí, y de darse el lujo de no pagar impuestos. ¿Por qué será que a ciertas personas les interesa tanto desacreditar el comunismo? Y es más, ni siquiera hay una amenaza real de que el comunismo se pueda volver un sistema aquí en México al corto mediano plazo. Lo que es verdad es que el comunismo se basa en ideas de equidad, en las ganas de la clase obrera de tener equidad en oportunidades, igualdad en derechos, y bueno, de tener una vida digna y dejar de ser explotados por sus patrones, dueños de compañías multimillonarias que les pagan una... Se vale no estar 100% a favor del comunismo, por supuesto, pero sí les recomiendo mucho que se informen, que sepan realmente lo que es para saber si están o no de acuerdo, no que caigan en representaciones sensacionalistas de personas que claramente no quieren que las desigualdades económicas desaparezcan porque se súper, ultra benefician de ellas. Por favor, espero que lo entiendan.
Javier Milei es un líder desquiciado e ignorante. Reitero, Javier Milei es un líder desquiciado e ignorante. ¿Por qué? Voy a dar contenido a lo anterior. Es desquiciado porque ha dicho frases como la siguiente, abro comillas: zurdos de mierda, somos superiores moralmente, productivamente y estéticamente. Cierro comillas. Segunda oración que ha dicho con Matías del Río en TVN, abro comillas: gente de escasos recursos tiene falencia mental, cierre comillas, en el sentido de por qué no pueden acceder a bienes provistos por el Estado. Básicamente Milei dice: vaya y haga lo que usted pueda en el mercado. Por eso es desquiciado, porque es ignorante, porque el Índice de Desarrollo Humano del año 2022 de la Organización de las Naciones Unidas, que es aquel que establece cuáles son los países más desarrollados del mundo, establece que en primer lugar está Suiza, después Noruega, Islandia, Hong Kong, Australia, Dinamarca, Suecia, Irlanda, Alemania y Holanda. Todos, menos Hong Kong, todos son estados de bienestar con impuestos sobre el PIB superiores al 28%, el promedio 34%. Por lo tanto, cuando dice zurdos de mierda, ustedes son ignorantes, es todo lo contrario. Los países más desarrollados del mundo son aquellos que han comprendido que conjugar la libertad económica con la igualdad de todos en al menos algo, que no es la igualdad de todos en todo norcoreana, venezolana o cubana, la igualdad de todos en al menos algo, que son los derechos sociales, son los países más desarrollados del mundo. Y con esto termino la introducción respecto a Javier Milei. Javier Milei es libertario, no es liberal. La libertad es un concepto en disputa, queridos auditores. La libertad es un concepto que nace en 1600 y fracción y en 1700 con pensadores como Adam Smith y John Locke, que son pre-revolución industrial. Y esto como línea de tiempo hay que entenderlo muy bien. ¿Por qué? Porque la revolución industrial, que viene un siglo y medio después, lo que hace es crear el capital, muy bien, muy necesario, y yo soy un ferviente hincha de la revolución industrial, pero también trajo problemas. De ahí viene, después de la revolución industrial, viene el socialismo, y como contrapartida al socialismo viene la escuela austríaca y Milton Friedman, neoliberalismo que nace en la década de 1930 y se perfecciona en 1970. ¿Por qué es importante esta línea de tiempo? Porque la libertad original, el liberal original del cual Canadá y el Partido Liberal de Chile somos hinchas, es aquel que viene de Adam Smith y John Locke. Quiero citar a Adam Smith, Riqueza de las Naciones, página 393, libro primero, edición 1994. Los empresarios tienen en general un interés en engañar y oprimir a la comunidad. El interés es ensanchar el mercado, pero estrechar la competencia. Y termino citando a John Locke en el primer tratado sobre gobierno civil. La caridad dota a cada hombre de un título sobre la fortuna de otro. John Locke decía que la caridad es un derecho tan importante como la propiedad de otra persona. Por lo tanto, el señor Milei es un estafador de la libertad. La libertad no es lo que él dice, la libertad es un concepto mucho más complejo respecto al cual el Partido Liberal lo conjuga en Chile. Presento a Juan. Juan trabaja en un taller mecánico en el que hay 4 empleados en nómina. Hoy es un día feliz para Juan. Hoy es el día que cobra la nómina. Aquí tenemos a Manu, el jefe del taller. A Manu le cuesta 2.000 euros al mes tener a Juan en nómina. De esos 2.000 euros que Manu, el jefe, ha apartado para Juan, el Estado se lleva 511,35 en cotizaciones de la Seguridad Social y conceptos de recaudación conjunta, como contingencias comunes, accidentes, enfermedad, desempleo, formación, fondo de garantía salarial. Bien, el Estado comienza a cobrarse. Si descontamos 511,35 a 2.000, nos quedan 1.488,65 euros, que sería el salario bruto de Juan, al que hay que restarle la retención sobre la renta, que son 166,28 euros. Luego las cotizaciones de la Seguridad Social, que son 69,97 euros en contingencias comunes y 24,56 en formación y desempleo. A Juan le quedan 1.227,84 euros, que es su salario neto. El líquido a percibir que le van a ingresar en su cuenta del banco. Juan empieza a mosquearse y con razón, porque el Estado sigue haciendo caja. Si sumamos lo que ha ingresado a cuenta del empresario y lo que ingresa a cuenta del trabajador, la cifra asciende a 772,16 euros. De los 2.000 euros, casi 800 se los queda al Estado y a Juan le quedan unos 1.200. Por eso decimos que un 1.000eurista es en realidad un 2.000eurista atracado por el Estado. ¿Pero creéis que aquí acaba el atraco? No. Juan durante el mes tiene una serie de gastos.
450 euros de hipoteca, por lo tanto tiene una casa que le genera un IBI de 27 euros mensuales, 65 euros de luz de los que 37 euros son impuestos, 20 euros de agua de los que 2 euros son impuestos, 54 euros de teléfono e internet de los que 12 euros son impuestos, 120 euros de gasolina de los que 70 euros son impuestos. También paga el impuesto de circulación, que son unos 10 euros mensuales. Se gasta al mes 200 euros en comida, de los que 14 euros son impuestos, 180 euros en ocio, de los que 33 euros son impuestos, 60 euros en tabaco, de los que 49 euros son impuestos, y además paga 31,84 euros de gastos comunitarios. La suma de todos los gastos mensuales de Juan es de 1.217,84 euros. Si lo restamos del sueldo neto, Juan ahorra 10 euros al mes. Juan está bastante cabreado, porque todos los impuestos que gravan el consumo y los bienes que posee ascienden a 254 euros, que si los sumamos a la anterior cifra, vemos que el Estado se lleva la aterradora suma de 1.026,16 euros. Si comparamos la cifra de 2.000 con la de 1.026,16, observamos que al final de mes más del 50% va a parar a las arcas del Estado. Y es que la maquinaria del Estado no deja de tragar. Basta ya. ¿Por qué el socialismo es malo? Porque no funciona. Explica. Y es una... Porque la gente dice, suena bien lindo, pastor, suena bien lindo. Ok, explícanos tú, que eres un experto, por qué no funciona. Mira, es una película muy aburrida porque ya le conocemos el final, pero apostamos siempre a tratar de cambiarle el final y el final nunca cambia. ¿Por qué? Porque la idea socialista parte de la noción de que la riqueza está dada, que la riqueza cae del cielo. Exacto. Y que es un pastel que cayó enterito, cayó ahí, eso es lo que tenemos, y que tenemos que cortarlo en rebanadas iguales y darle a cada uno su parte del pastel. Esta es una idea que no se corresponde con lo que significa la creación de riquezas. Y es que las riquezas se crean, no caen del cielo. Y para crear riquezas se necesitan incentivos económicos. El socialismo destruye los incentivos económicos que son la base de la creación de riqueza. La idea de que él es rico porque le ha robado a él que es pobre no tiene ningún sentido en un sistema capitalista donde quizás él en verdad es rico porque ha generado un producto o un servicio que es demandado por la gente que libre y voluntariamente va a intercambiar, a comprarlo. Entonces ahí empezamos a ver que, mira, no, en verdad no es que el pastel se cayó del cielo, en verdad es que hay gente que está creando riqueza, está tratando de satisfacer las demandas de la sociedad, y las personas que dan en el clavo a la hora de satisfacer las demandas de la sociedad son las que más retribución tienen, porque el dinero es información. El dinero está informando qué es lo que quiere la sociedad. Cuando sale un celular con una cámara, y antes nadie se hubiese imaginado que los teléfonos podían filmar, el dinero fue a parar a aquellos que tuvieron la magnífica idea de sacar un celular con una cámara. Allí nadie fue a ponerle una pistola en la cabeza a nadie para decirle anda a darle tu dinero. En cambio, el socialismo es un sistema basado en la violencia, porque el socialismo necesita que una autoridad que monopoliza los instrumentos de fuerza física de un Estado se dedique a igualar a los demás, entendiendo que la riqueza ha caído del cielo y que necesitamos distribuirlas en partes iguales. Pero al distribuirlas en partes iguales, yo estoy socavando, estoy aniquilando esos incentivos que hacen que yo quiera producir algo nuevo, que yo quiera servir a las demandas del público. Vamos a suponer, Juan gana 10 y Pedro gana 6. Yo ahí, en una visión socialista, tengo un problema, que tengo desigualdad. Uno es rico y el otro ganó 6 nada más. Entonces, ¿qué te dice la mentalidad socialista? Ahí hay una injusticia. Juan es rico porque Pedro es pobre. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Hay que sacarle 2 a Juan para darle 2 a Pedro y igualarlos en 8. Pero ¿qué pasa? El mes que viene, Juan dice, ¿para qué voy a trabajar para ganar 10? Si en definitiva va a venir el socialista de turno, me va a quitar 2 para darle 2 a alguien que no ha trabajado en esto. Entonces ahora voy a trabajar para ganar 8, que es lo que me quedó el mes pasado. Cuando yo trabajo para ganar 8, viene el Estado y dice, pero sigo teniendo desigualdad. Ahora está ganando 8 y el otro sigue ganando 6. Vamos a quitarle 1 para dejarlos a los 2 en 7. ¿Y qué va a pasar el mes siguiente? Pues entonces Juan va a decir, no voy a trabajar ni para 8, voy a trabajar para 7. ¿Qué va pasando entonces? El pastel se va contrayendo. No estoy generando riqueza, estoy
limitando lo que antes existía y lo estoy reduciendo en el nombre de la igualdad. Y lo más interesante de todo es que cuando uno pone una autoridad política para hacer esa repartija, generalmente a Pedro no le llega lo que supuestamente le debe llegar, sino que se lo queda el que dice que va a igualar a los demás. Sí, porque todos ellos son multimillonarios. Todos ellos son multimillonarios. Desde los países más miserables socialistas como Cuba y Venezuela, los que están en el gobierno, todos son multimillonarios. Mire, a ver... todos viven mejor que nadie. Yo nunca voy a olvidar un número de la revista Forbes de negocios que hacen habitualmente rankings de las personas más ricas del mundo. En uno de los números de hace algunas décadas salió, por ejemplo, Fidel Castro como una de las personas más ricas del mundo, y en efecto es era el dueño de toda una isla. O por ejemplo la señora Cristina Kirchner acaba de ser condenada por la justicia en mi país por corrupta. Ella no puede explicar de dónde ha salido su fortuna. Yo sí lo puedo explicar y cualquiera lo sabe en Argentina. Ha salido del pueblo. Eso es tan importante que nosotros los latinoamericanos seamos sabios a la hora de elegir a políticos, y todo el que te quiere mantener te quiere controlar. Todo el que te promete resolverte tu problema, en verdad lo que te va a complicar la vida. Sabes, acá estamos en el sur de la Florida y están llegando miles de personas diarias de Cuba, de Venezuela, de Colombia, huyéndole precisamente a los sistemas socialistas. Bueno, gracias por la presentación y por el tiempo. El gusto es mío de estar acá y poder compartir con ustedes. En principio, yo creo que cuando hablamos de la cooptación del discurso liberal en las redes sociales y en el mainstream ideológico en general, es importante hacer un diagnóstico previo y preguntarnos por qué cala, por qué penetra, para luego indagar por la eficacia discursiva, pero en primera instancia, por qué penetra. Me parece que el diagnóstico en primera instancia tiene que tener en cuenta un cierto registro colectivo que hay en torno al fracaso de los proyectos de izquierda o de los proyectos progresistas, también los llamados proyectos de centro-izquierda, que de la misma forma que en la República de Weimar, en la caída de la República de Weimar, habilitaron justamente el surgimiento de movimientos de reacción que terminaron en el nazismo, junto con las crisis económicas de aquella época. Eso fue un gran laboratorio para entender lo que está pasando hoy. Crisis de los modelos de centro-izquierda progresistas, crisis económicas y levantamiento de, por supuesto, movimientos de reacción. Entonces me parece que en principio, para preguntarnos por la eficacia discursiva, hay que hacer como algún diagnóstico que nos permita entender por qué las mayorías toman estos discursos, ¿no? Dicen, bueno, porque esto otro fracasó, esto otro no salió bien, porque Mao, porque Stalin, y siempre están esos fantasmas ideológicos que también de alguna manera retroalimentan un descontento que se ha colectivizado. Desde otro lugar me parece que hay una gran apuesta a las juventudes. Me parece que también en términos antropológicos habría que entender hacia dónde apuntan estos discursos liberales. Me parece que apuntan muy claramente a los sectores jóvenes o a las grandes juventudes, a las juventudes que están entre los 18 y los 30, 35 años, que son productivas, por lo tanto apuestan a un capital humano en su esplendor productivo. Y ahora sí, en términos quizás del análisis del discurso, de cómo se maneja el concepto de libertad, creo que Adorno ha dado la mejor definición para pensar esta cuestión, que es el concepto de mistificación en torno a la libertad. Me parece que lo que se está utilizando hoy es un concepto de la libertad muy ideologizado, muy mistificado, desde estos sectores liberales, libertarios, anarcocapitalistas, que vienen con estas banderas de libertad o de liberación de vaya a saber uno qué, quizás de algún enemigo interno, de algún terror interno. Siempre sabemos que la doctrina de la construcción del enemigo interno es muy eficaz porque mueve lo más primitivo de nuestras comunidades, y vienen como en este lugar de una libertad o una supuesta liberación, pero que desde mi punto de vista maneja vectores que son falsos. Por ejemplo, se trata de concepciones de la libertad puramente metafísicas, es decir, ideológicas, no concepciones políticas de la libertad. Yo creo que la tradición liberal, con la riqueza cultural que por supuesto implica, no ha tenido o no ha logrado concebir una concepción política del concepto de libertad, sino que se ha quedado entrampado, medio siguiendo a Hegel, en una concepción metafísica, ¿no? El individuo autónomo que hace su vida, que entra como un gran burgués galopando en la historia, y entonces tu voluntad de poder te lleva. Me parece que hay en primera instancia, lo que podríamos decir es, en términos de configuración del discurso, que hay una gran mistificación, una gran construcción metafísica, pero que, como toda construcción metafísica del concepto de libertad, preña, porque es eficaz. Se torna un discurso eficaz porque quien no quiere
ser un individuo autónomo, libre, productivo, que no le hagan que no le dejen hacer lo que quiera, ¿no? Entonces me parece que hay, para pasar la palabra a mi compañero, como un momento de diagnóstico y como un momento de análisis del discurso, más metodológico, para tratar de poder agarrar un poco más con precisión esto que estás preguntando, ¿no? Vale. Capitalismo versus comunismo. Oye, ¿por qué el capitalismo se ha impuesto en casi todo el mundo? ¿Cuál es la clave? ¿Por qué? ¿Por qué el comunismo no ha funcionado? El comunismo fracasa porque pretende anular al individuo. Pretende anular al individuo y someterlo a la colectividad, y el individuo tiene su lado social, tiene su lado comunitario, por supuesto que sí, eso no lo niego, pero el individuo no es una unidad que pueda ser anulada. El individuo va a intentar reivindicar su autonomía y su individualidad frente al colectivo. Con lo cual, si tú pretendes evitar que eso suceda, solo te queda recurrir a la represión masiva. Represión masiva, por ejemplo, prohibiendo la inmigración. Tú puedes crear una comuna comunista, decir, oye, mira, aquí nos vamos a autoorganizar, etcétera. Ahora, si tú permites que la gente salga, pues a lo mejor la comuna no es muy exitosa. Si tú no permites que la gente se adhiera voluntariamente a esa comuna, es decir, que se subordine a ella voluntariamente, pues a lo mejor no todo el mundo se adscribe a ella porque quiere otro estilo de vida. Para que el comunismo se pueda extender, necesitas un Estado muy represivo que se imponga sobre la población. Y pues ahí hay contradicciones internas porque tienes gente que no quiere eso. Y siempre vas a tener gente que no quiera eso. Roberto hablará de reforma de la conciencia, que al final nos convertiremos como abejitas en una colmena y no tendremos individualidad propia, seremos como células del cuerpo humano sin autonomía ni capacidad de agencia, pero eso, si sucediera, que es muy complicado, es prácticamente imposible que suceda, tardaríamos miles y miles de años hasta que el ser humano evolucionara a una especie distinta. Con lo cual es que ha sido un cambio evolutivo y un cambio evolutivo y antinatura, vamos a decir, ¿no? Antinatura actual, desde luego, y por tanto... Actualmente, Roberto dice, las condiciones materiales se dan, ¿no? Para implantar el socialismo no, porque las condiciones... De desarrollo económico, me refiero. Sí, pero teniendo en cuenta la naturaleza humana a día de hoy, esas condiciones no son las que permiten la implantación del socialismo. Y luego, además, lo ha sacado Roberto, luego no sé si vamos a debatir de ello o no, hay un problema de cálculo económico serio. Es decir, ¿cómo pretendes planificar el conjunto de la economía a escala ultra particular y que eso sea la forma más eficiente y más coordinada posible de hacer las cosas? Ahora mismo, por ejemplo, estamos viendo que hay que gastar 70.000 millones de euros de Bruselas y no saben exactamente cómo gastarlo y casi todo va a ser un despilfarro. Imaginemos si eso hubiese que hacerlo continuamente desde un punto central que tomara centralizadamente, unívocamente, las decisiones sobre toda la economía. Sería un fracaso absoluto. Segundos. Un vídeo en el que se resume qué es lo que está pasando en Hispanoamérica. Quien quiera ver, quien tenga vista para ver, que lo vea. Y el que esté ciego, amigos, porque siga siendo ciego. Vamos a ver este vídeo. Entonces, cuando llegan a hacer clase media, se les olvida de dónde vienen y quién los sacó. No los podemos sacar a la clase media, porque los pobres son los que votan por nosotros. Los pobres son los que nos dan el poder. Y cuando los pobres dejan de ser pobres y tienen, entonces se vuelven de derecha. Y viene el problema. Ayudando a los pobres va uno a la segura. Es un asunto de estrategia política. Pues yo creo que más claro el agua. O sea, la izquierda tiene como objetivo crear pobres. Y es verdad, si usted ve en Cuba, solo hay pobres. Si ve en Venezuela, solo hay pobres. Si ve en Nicaragua, solo hay pobres. ¿Por qué? Porque es un granero, esos crean fábricas de pobres, porque dicen que los pobres los apoyan, según soda leche. Claro, la clase media, la que puede comer todos los días 3 veces, la que puede darse una ducha y la que, bueno, pues puede tener un coche y tener una cierta libertad, eso no, porque la libertad no va con este marxismo. A ellos quieren pobres, que los tengan sometidos, para que luego ellos les den sus 4 granitos de maíz y como una pequeña gallina, coman de su mano y los tengan sometidos. Y en este momento estamos viendo el mismo sistema caciquil en la izquierda, sometiendo al pueblo, no dejándole crecer, no dándole educación, dándole solamente los peanuts, lo suficiente para mantenerse. Hola amor, buenas tardes, ¿cómo estás? Espero que bien, quiero mostrarte algo. Yo vivo en Chile. Esta es la puerta de mi casa en Chile. Yo me siento chilena.
Pero esto que acabo de hacer, sé que hay millones de cubanos que no pueden hacerlo. Ese lujo que yo me acabo de dar. Yo sé que en Cuba hay millones de cubanos que matarían por poder recoger el mueble que yo acabo de botar en la puerta de mi casa. Yo sé que en Cuba hay una dictadura que controla el Partido Comunista, que hace que la vida del cubano sea tan, pero tan miserable, que el anhelo de generaciones y generaciones de cubanos sea poder escapar de la isla cárcel. Yo sería incapaz de decirle a ninguna persona de ningún país del mundo que Cuba es un ejemplo a seguir, porque Cuba es la dictadura del Partido Comunista, que además se dedica a exportar esa miseria a todos los hermanos países de Latinoamérica, creando agentes de opinión por todos los países, vendiendo el mito que el comunismo es maravilloso y que Cuba es un ejemplo. Porque no les basta con haber destruido un país tan hermoso, cultural, política y geográficamente como Cuba. Quieren seguir destruyendo todo el continente. Entonces, si tú y Alondra quieren apoyar esa mierda que se llama socialismo del siglo XXI, felicidades por ustedes. Pero discúlpame si yo, como cubana que sufrió y arrancó, escapó del comunismo, te digo que es una opinión no calza con tu discurso. Qué pena. Pero tú y Alondra y todos los que apoyan ese sistema deberían ir a vivirlo para ver cuánto les dura apoyar esa mierda. Los fascistas han tratado de ocultar al mundo lo que ocurrió el 11 de septiembre. A las 6:20 de la mañana del 11 de septiembre, el presidente Allende recibió una llamada telefónica en su residencia de Tomás Moro, informándole del golpe militar en desarrollo. De inmediato pone en estado de alerta a los hombres de su guardia personal y toma la firme decisión de trasladarse al Palacio de la Moneda para defender desde su puesto de presidente de la República al gobierno de la Unidad Popular. Pasadas las 8:15, por los citófonos del Palacio, la Junta fascista conmina al presidente a la rendición y la renuncia de su cargo, ofreciéndole un transporte aéreo para abandonar el país en compañía de su familia y colaboradores. El presidente les responde que, como generales traidores que son, no conocen a los hombres de honor y rechaza indignado el ultimátum. A las 9:15 de la mañana aproximadamente, se realizan las primeras descargas desde el exterior contra el palacio. Tropas fascistas de infantería, en número superior a 200 hombres, avanzan por las calles de Teatinos y Morandé, a ambos lados de la Plaza de la Constitución, hacia el Palacio Presidencial, disparando contra el despacho del presidente. Las fuerzas que defendían el palacio no pasaban de 40 hombres. El presidente ordena abrir fuego contra los atacantes y dispara él personalmente contra los fascistas, que retroceden desordenadamente con numerosas bajas. Aproximadamente comienza el ataque de la aviación.
Los primeros rockets cayeron en el patio de invierno que está en el centro de La Moneda, perforando los techos y estallando en el interior de las edificaciones. Nuevas oleadas de aviones y nuevos impactos se suceden uno tras otro, inundando de humo y de aire tóxico todo el edificio. El presidente da órdenes de recolectar todas las máscaras antigases. Se interesa por la situación del parque y exhorta a los combatientes a resistir firmemente el bombardeo. Próximo a la 1:30, el presidente sube a inspeccionar las posiciones de la planta superior. A estas alturas, numerosos defensores habían perecido por la metralla, las explosiones o calcinados por las llamas. El periodista Augusto Olivares asombró a todos por su comportamiento extraordinariamente heroico. El mismo día 11, alrededor de las 12 del día, nuestra embajada recibió el primer ataque de los fascistas. Y alrededor de la medianoche recibió el segundo ataque fascista. Pero ambos fueron rechazados enérgicamente. Pero si cobarde fue la agresión contra la embajada, mucho más cobarde todavía fue la agresión contra nuestro barco mercante que había ido a llevar los suministros de azúcar al país. Pasada la 1:30, los fascistas se apoderan de la planta baja de Palacio. La defensa se organiza en la planta alta y prosigue el combate. Los fascistas tratan de irrumpir por la escalera principal. A las 2 aproximadamente logran ocupar un ángulo de la planta alta. El presidente estaba parapetado junto a varios de sus compañeros en una esquina del Salón Rojo. Avanzando hacia el punto de irrupción de los fascistas, recibe un balazo en el estómago que lo hace inclinarse de dolor. Pero no cesa de luchar. Apoyándose en un sillón, continúa disparando contra los fascistas a pocos metros de distancia. Hasta que un segundo impacto en el pecho lo derriba y ya moribundo es acribillado a balazos. Al ver caer al presidente, miembros de su guardia personal contraatacan enérgicamente y rechazan de nuevo a los fascistas hasta la escalera principal. Se produce entonces, en medio del combate, un gesto de insólita dignidad. Tomando el cuerpo inerte del presidente, lo conducen hasta su gabinete. Lo sientan en la silla presidencial, le colocan su banda de presidente y lo envuelven en una bandera chilena. Hace 50 años en Chile, el general Augusto Pinochet puso fin de manera tan contundente como sangrienta un régimen comunista encabezado por Salvador Allende, quien tras llegar al poder con apenas el 36% de los votos, suspendió la Constitución y destruyó las instituciones democráticas de Chile. La dictadura colectivista de Salvador Allende devastó la economía chilena con nacionalizaciones y expropiaciones de tierras, minas y fábricas, arruinando a la clase media
y empobreciendo aún más a las clases populares al desabastecer de alimentos los mercados. Milicias socialistas entrenadas en Cuba reprimían toda disidencia, mientras la propaganda marxista inundaba emisoras de radio y escuelas. En plena Guerra Fría, Estados Unidos no iba a tolerar que el marxismo-leninismo fuera a dominar otro país en su hemisferio, así que Washington apoyó el golpe con dinero y armas, mientras un gran sector de la población chilena aplaudió ese alzamiento de Augusto Pinochet, cabeza visible de todo un estamento militar unido sin fisuras para combatir fulminantemente y sin piedad el régimen de Allende, lo que resultó en miles de desaparecidos y exiliados. La situación que Chile experimentó durante la anarquía de la Unidad Popular de Salvador Allende fue muy similar a lo que ocurrió en España antes de la Guerra Civil de 1936. La República Española de entonces era una democracia que degeneró en anarquía, violencia y pobreza masiva, hasta que llegaron los generales con Franco a la cabeza. Si algo demuestran los hechos de España y de Chile, es que la democracia tiene límites. No puede romperse la convivencia, la libertad y la propiedad privada. Hoy en día Chile es un país abierto, moderno y próspero, envidiado por la mayoría de la población de Iberoamérica. La libertad se ha conquistado después de un referéndum que puso la propia dictadura de Pinochet, sabedora de que su régimen militar era excepcional. Actualmente muchos chilenos ya no se acuerdan de dónde vienen, de que la libertad y la prosperidad no vinieron dadas, sino que hubo que luchar por ellas y que se pueden perder en cualquier momento. El gobierno de Gabriel Boric olvida tal vez que si gobierna es gracias a las recobradas instituciones democráticas y a una clase media que toma sus decisiones en elecciones libres y abiertas, como las de rechazar en aquel referéndum un proyecto de constitución tan lírica como irreal. Es muy triste constatar que Boric y toda la izquierda chilena caigan en ese romanticismo con la figura de Salvador Allende, creyendo que aquel tiempo pasado fue mejor. El oscurantismo de una dictadura nadie lo desea, tampoco la ley marcial, los abusos a los derechos humanos, las torturas o los secuestros. Las grandes alamedas se abrirán para que pase el hombre libre, por supuesto, pero solo si para alcanzar esa sociedad mejor no se somete, no se empobrece y no se hace esclavos a nuestros conciudadanos. Contra esa tiranía, muchos chilenos también se volverían a levantar otra vez hoy. No lo olvides, Boric. ¡Viva Chile!